capítulo 14. En este día yo quiero aportar, ¿verdad?, a la serie que se abre sobre la edificación en Cristo. Amén. Romanos capítulo 14, verso 17 al 22. Dicen amén. Amén. Leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tiene tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día oramos delante de ti, Señor. Pedimos que en este día, Señor, tu palabra pueda edificar en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestras mentes, Señor. Que en este día, Señor, yo pueda edificar una palabra de entendimiento, de nobleza, de grandeza en tu reino. Señor, que en este día, mis hermanos, todos, Señor, podamos ser fortalecidos, edificados por tu Espíritu Santo. Mira, Señor, que durante la semana hay muchos golpes emocionales, hay muchas preocupaciones familiares, hay mucha preocupación de trabajo, Señor. En este día no es nuestra intención golpear a nadie, Señor. En este día la intención es que tú edifiques tu pueblo, que tú edifiques tu iglesia. Que tú, Señor, en este día puedas vendar heridas, que en este día tú puedas restaurar, que en este día tú puedas sanar, que en este día tú puedas llevar paz, que en este día tú puedas llevar gozo, regocijo a nuestras vidas, Padre. Si algo humano yo llegara a expresar, Señor, te pido que lo quite de mí. Que en este día tu palabra sea expresada con libertad, con denuedo, con poder, con autoridad, Señor. Y que tú edifiques a tu pueblo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga más. Amén. No sé si tú en este día puedes recibir la paz del Señor. Amén. Si tú puedes soltar un poco, si puedes disponer en este día tu mente para ser bendecido. Amén. El pastor empezó una serie edificando y utilizando como fundamento a Cristo. Según el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido establecido, el cual es Jesucristo. El mismo Pablo dice que si alguien, y él dice si aún nosotros
un ángel del cielo desciende y quiere predicar un evangelio diferente al que hemos predicado, sea llamado anatema. O sea, en este día yo voy a hablar de la palabra, en este día yo no voy a hablar una teoría mía, un concepto mío, una filosofía mía, una doctrina mía, una teología que la aprendí por ahí. En ese día queremos apoyarnos 100% a la palabra de Dios. Y antes de entrar al mensaje, yo quiero aclarar algo sobre este pasaje. Este pasaje es un poco medio, no complicado, pero tiene un trasfondo histórico. En el capítulo 14, el hermano Pablo está tratando un problema con la iglesia en Roma. La iglesia en Roma era un tanto delicada por el concepto y la filosofía que manejaban los romanos. Entonces el problema allí era que había un grupo que comía legumbre, había otro grupo que comía carne, o sea que comía de todo. Y allí en aquella congregación habían ciertos conflictos y los hermanos no se ponían de acuerdo. Entonces Pablo, iluminado por el Señor, ¿verdad?, dice que el que come legumbre está bien, el que come carne está bien. Pero él dice, en su análisis, él dice que bueno le sería al hombre no servirle de piedra de tropiezo a su hermano. O sea, y ahí entonces cuando él viene y dice, es bueno que todos entonces contribuyamos a lo que es la paz y la mutua edificación entre los hermanos. Entonces, por eso quería darle esta introducción de lo que es el pasaje. El pasaje está tratando un problema, está tratando una situación, y entonces Pablo busca la mejor manera, iluminado por Dios, de cómo resolver el problema en la congregación. Y en este día yo entonces quiero predicar bajo el tema, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando? Como decíamos al principio, nadie puede poner un fundamento que el que ya ha sido establecido. Entonces, encima del fundamento que es Cristo, aquellos que vamos a sobreedificar, aquellos que vamos a hacer un aporte en la construcción del reino de Dios, la Biblia entonces nos manda a hacerlo de una manera correcta. Yo no sé cómo es que hay gente que predica un evangelio hiriendo a los oyentes. Como hay gente que desaprovechan la oportunidad de estar en un escenario, de estar en un púlpito, y lo que agarran en ese escenario es para golpear a la gente, es para lastigar a la gente, es para lacerar el corazón de la gente. Cuando tenemos esa preciosa oportunidad para poder edificar a aquellos en Cristo Jesús. O sea, es importante que nosotros estemos seguros, conscientes de cómo nosotros estamos edificando. El verso 19 dice, así que sigamos a lo que contribuye a la paz. Sigamos a aquello que contribuye a la paz. Nosotros estamos llamados a edificar, nosotros estamos llamados a construir sobre la base de lo que es Cristo en la vida de aquellos que están necesitados. Jesucristo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 17, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces es la intención de Dios, es la intención de Jesucristo que tú y yo podamos contribuir a la paz de los demás. O sea, tú no puedes decir que está construyendo, tú no puedes decir que va a ser un edificio si aquellos que están trabajando contigo no están en armonía. Fíjate que hubo un evento en los tiempos primarios de la creación, y es cuando Dios confunde la lengua en la Torre de Babel. Al romperse la comunicación en aquel evento donde estaban construyendo la Torre de Babel, que todos sabemos lo que es Babel, ellos querían estar por encima de Dios. Dios confunde el lenguaje, entonces la gente no se pudieron comunicar y no pudieron terminar la Torre de Babel.
Entonces, en aquello que nosotros estamos edificando, nosotros tenemos que hacerlo en paz. Tenemos que contribuir a aquello que lleva a la paz, que lleva a la armonía, que lleva el sosiego entre aquellos que estamos construyendo. Porque déjame decirte, una construcción no queda bien donde hay desacuerdo. Una familia no va a marchar bien si hay desacuerdo. Un hijo no se podrá corregir muy bien si los padres no se ponen de acuerdo. Entonces, no es que tú como padre le estés transmitiendo ira, enojo a los hijos, sino que tu actitud debe ser, bueno, te vamos a corregir, pero lo vamos a hacer para que en ti haya un ingrediente de crecimiento. Para que tú puedas crecer, para que tú puedas llegar al entendimiento. Fíjate algo, aquello que contribuye a la paz. La palabra paz proviene del latín paz, así como con una X, o piscis, que su significado es acuerdo, o pacto, o es un sentimiento de ausencia de guerra. Eso es la paz en el sentido natural, un acuerdo, un pacto, por donde un pueblo, una persona o una sociedad pasa por un proceso de quietud, de tranquilidad. Cuando no hay guerra, a eso entonces se le llama un estado de paz. Pero bíblicamente o espiritualmente hablando, la paz tiene otra connotación. ¿Sabe por qué tiene otra connotación? Porque el mismo Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, vivimos en un mundo lleno de aflicción, vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, vivimos en un mundo donde a diario nos está bombardeando por todos los lados, y en medio de ese mundo, tú y yo estamos llamados a estar en paz. Los problemas que tú tienes allá en tu casa no los puedes traer a la congregación. El problema que tú tienes con tu pareja no puedes reflejarlo en la congregación. Los problemas que estamos viviendo, los ataques que estamos viviendo en el trabajo, tú no los puedes personificar en la vida de nadie en la congregación. En la congregación tú y yo venimos a aportar paz. A la congregación tú y yo venimos a aportar a aquellos que contribuyen a la paz en común o colectiva. Entonces, según lo que Jesús habla aquí en San Juan, entonces, a diferencia de la definición de la lengua española, espiritualmente hablando, la paz es una vivencia a diario con Cristo. Tú vives en paz cuando tú tienes una vivencia a diario con Cristo. Como Cristo le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. El ingrediente Cristo tiene que estar en la vida de los creyentes 24 horas al día. Todo lo que tú haces, todo lo que tú respiras, todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas hacer, tiene que estar conectado a Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, tú serás un creyente, tú serás un hombre, tú serás una mujer que va a aportar a la paz. No es que no haya problema. No es que tú no tengas conflicto. No es que tú no estés viviendo en persecución. No es que tú no estés viviendo en luchas fuertes día a día. Pero en medio de todo eso, entonces, como tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a ser un ente de paz. Y para yo ser un ente de paz, no necesito hacer yoga. Para yo ser ente de paz, no tengo que darme 10 minutos de relajamiento. Porque la paz no es un estado de ánimo, la paz es una vivencia a diario con Cristo. Ese Cristo glorificado
ese Cristo resucitado vive dentro de mí, y como Cristo vive dentro de mí, Él toma todo el control de mi vida. O sea, desde ese punto de vista yo voy a contribuir a la paz. Y tomando el verso 19, hay dos ingredientes, dos principios que en este día yo quiero destacar. ¿Cómo edificar a lo que contribuye a la paz? ¿Cómo yo edifico a lo que contribuye a la paz? Número uno, hay que tener una verdadera entrega. Para tú y yo contribuir a la paz debemos de tener una verdadera entrega. Y llámese que la palabra entrega no es solamente tú decir, bueno, tú y yo estamos en un acuerdo, tú y yo estamos en un convenio, tú por allá y yo por acá. No, no, no. Cuando se habla de entrega es que todo, alma, cuerpo, espíritu, todo tu ser es entregado, es rendido a la voluntad de, para que tú y yo podamos producir la paz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El primer modelo de entrega es Jesucristo. ¿Usted cree que Él quiso ir por el gusto allí a la cruz del Calvario? ¿Usted no cree que los lastigazos y aquella humillación que le dieron los romanos, usted cree que a Cristo no le dolía esto? Pero Él se entregó. Y cuando la Biblia dice que Él se entregó, es que lo dejó todo para beneficiarnos a nosotros con su muerte en la cruz. Entonces, una persona que quiere contribuir a la paz tiene que ser una persona de entrega. Tú quieres estar en paz, en armonía con tu adversario, con tu prójimo, con tu familiar, con tu pareja, tú tienes que entregarlo todo. Tú quieres estar en armonía en la congregación, tú tienes que entregarlo todo. El ego, el orgullo, la vanagloria, todo tenemos que entregarlo. ¿Sabe para qué? Para contribuir a la paz de los hermanos. Es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Aquí hay algunos que comen legumbre, aquí hay algunos que comen carne, pero tú tienes que ceder para que tú puedas contribuir a la paz de tu hermano, para que tú puedas contribuir a la paz de la congregación. Hay gente que dice, no, yo con la razón me voy a Roma. ¿Sabe que por eso hay tantas gentes hoy en día tan infelices? Porque la razón a mucha gente lo lleva al infierno. Por eso Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La Biblia no dice que seamos soberbios, que seamos humildes. Y cuando tú y yo agregamos a nuestra vida la humildad, entonces todo lo que hacemos va a florecer en las manos de Dios. Entonces lo primero es tener entrega. Número 2, para contribuir a la paz, debemos procurar el bien de los demás. ¿Tú sabías que un ejemplo en el esposo o en la pareja matrimonial? Si tú quieres ver a tu pareja bendecida, tú tienes que procurar bien para él. ¿Sí o no? Que así como tu esposa se levanta y te hace el cafecito, te tuesta los panes, te arregla la mesa y aquella mesa parece un buffet, que un día tú lo puedes hacer para ella también. Amén. Que si los dos trabajan y el que llegó primero dice, bueno, tenemos la loza sucia, déjame ayudar para que cuando mi esposa venga, sí, porque yo se lo estoy diciendo porque usted sabe, porque las mujeres trabajan en la calle, pero también trabajan en la casa, y el trabajo de la casa es estresante. Pero tú sabes lo bueno que sería que bueno, llegó el hombre primero y está lo trate sucio y hay alguna cosa que arreglar y el hombre lo haga cuando aquella mujer llega. Dice, no, pero
al primo hay que darle de todo. Entonces tenemos que procurar el bien de los demás. Si tú quieres contribuir a la paz de alguien, si tú quieres contribuir al crecimiento de alguien, tú tienes que tener una intención de procurar el bien. Mira lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 6 en el verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Contribuimos a la paz cuando yo anhelo dentro de mí el bien para mi hermano. Hay gente que se enojan cuando ven que alguien prospera. ¿Usted no ha visto eso? Que te dieron la ciudadanía un torpe como tú. Y yo que soy tan inteligente, yo que soy un superdotado, he ido 4 veces a tomar y no me la dan. Que tienes un carro del año. Y yo que llevo 40 años trabajando en este país no paso. Y hay gente que se enoja cuando ve que alguien es bendecido, cuando alguien es prosperado. Entonces tú tienes que procurar el bien. Edificar sobre esa virtud de que tu hermano ha sido bendecido. Tú te alegras con él. Amén. Tú te sientes regocijado. Tú te sientes bendecido. Wow, lograste la casa de tus sueños. Qué bien. Pedimos a Dios entonces que tenga vida y salud para que pueda pagar los biles. Lo ayudamos ahí, ¿verdad? Número 3. Contribuimos a la paz cuando tenemos un estado mental sano. Contribuimos a la paz de alguien cuando tenemos un estado mental sano. Una persona que su estado mental no es sano será una persona conflictiva donde quiera que llegue. Será una persona que va a provocar un caos. Es como le llaman por ahí a algunos compaisanos, la persona se le va a ver una mala vibra. Porque a donde quiera que llegue esa persona, siempre él cree que tiene toda la razón. O sea, para tú y yo contribuir a la paz de alguien, debemos tener un estado de mentalidad sano. Algunas veces nosotros nada más queremos que nos escuchen a nosotros, pero no queremos ponernos en el zapato en el que está metido nuestro hermano, nuestro prójimo. Algunas veces no entendemos por qué, pero tú no sabes el día que ha tenido esa persona. Tú no sabes el momento por el que ha vivido esa persona. O sea, cuando tenemos un estado mental sano, tú vas a ver la situación, posiblemente te va a preocupar, pero va a tener una solución. Entonces imagina que Pablo se hubiese parcializado con uno de los 2 grupos de esta iglesia, los romanos. ¿Sabe qué hubiese dicho Pablo? No, vamos a coger los machetes y vamos a volar cabeza. Pero él se puso en medio de los 2 bandos y dijo: bueno sería esto, bueno sería lo otro, pero tenemos que contribuir a la paz de nuestros hermanos, porque ellos también fueron lavados y salvados por la sangre de Cristo. Cuando hay un estado mental sano, entonces todas las cosas van a funcionar de manera maravillosa. Oye lo que dice Filipenses capítulo 4 en el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando tenemos un estado mental sano, siempre vamos a pensar en todas estas cosas. Todo lo puro, lo amable, lo justo, lo bueno. Tú siempre vas a tener la capacidad dada por Dios de cómo salir de ese problema sin herir, sin maltratar, sin dañar. O sea, tú contribuyes a la paz cuando tenemos entrega,
cuando procuramos el bien para los demás, cuando tenemos un estado de mental sano, contribuimos entonces a la paz de otros. Entonces, ¿cómo edificamos de manera mutua? Es el segundo punto. ¿Cómo edificamos de manera mutua? Ya sabemos que el fundamento principal en toda esta obra del reino de Dios se llama Cristo. Cristo mismo es el ejemplo de que un día Él puso su vida para que tú y yo hoy fuéramos redimidos del pecado y de la destrucción eterna. La Biblia dice que Él se puso en propiciación por nuestro pecado, que todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él, todo, para que hoy tú y yo fuéramos beneficiados con la gracia sobreabundante de Dios. Entonces, ¿cómo edificamos de manera mutua? La palabra mutua quiere decir intercambio. Tú me das, yo te doy. Tú recibes, yo recibo. Hay otro término que es reciprocidad. O sea, lo que tú me das, yo también te lo devuelvo a ti. Y cuando la Biblia dice de que debemos edificarnos de manera mutua, es que todo lo que tú haces debe de ser recíproco. En otras palabras, lo que tú das un día se va a retornar a ti. Si tú lo que estás dando es odio, si tú lo que estás dando es desagravio, si tú lo que estás dando es pleito, eso mismo tú vas a recibir, ¿sí o no? Agarra a un niño y ve delante de él con violencia. Corrígelo con violencia. Para que tú vas a ver cómo el niño se te va a parar como un hombrecito. No es que no lo corrijamos, hay que corregirlo. Pero la Biblia dice que lo hagamos con amor, no con odio. Porque eso que tú sientes se le va a transmitir a ellos. Entonces, ¿cómo yo edifico de manera mutua? ¿Cómo yo devuelvo a mi hermano lo que él me está dando a mí? Lo primero, que para tú edificar de manera mutua o recíproca, tú tienes que tener amor. Fíjate qué sencillo. Algo elemental, amor. ¿Sabe por qué amor? La Biblia dice que hay dones de lengua, hay dones de sanidad, hay dones de interpretación de lengua, hay don de profecía, hay don de tanto. Y la gente muchas veces anhela todos estos ministerios y dones, pero muy pocos quieren tener el amor. Entonces Pablo dice, el amor es mayor que todos los dones. ¿De qué me sirve a mí hablar en lengua? ¿De qué me sirve a mí tener profecía? ¿De qué me sirve a mí entregar aún mi cuerpo cuando no lo hago con amor? Si tú edificas de manera mutua sobre tu hermano, sobre la iglesia, cuando operamos bajo el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y oye lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 13 verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviere amor uno con los otros. Tú edificas a tu hermano, tú edificas a un familiar, tú edificas a un compañero de trabajo cuando tú estás dotado de amor. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de empezar un nuevo empleo o estar en una nueva actividad en su vida que usted nunca la hizo. Por ejemplo, en los empleos. Cuando usted llega, siempre los compañeros que están al lado dicen, pero tú sí eres torpe. Mira, yo hago 10 piezas por segundo. Si tú quieres que alguien que esté a tu lado aprenda, trátalo con amor. Amén. Porque la arrogancia algunas veces como que hace que los nervios de la gente se contraigan, ¿sí o no? O sea, si tú quieres edificar cosas buenas sobre alguien, siempre tiene que tener el ingrediente de Dios que se llama el amor. Los teólogos de la Biblia y los primeros escritores, ellos andaban buscando una forma de cómo definir a Dios.
¿Y sabe cómo concluyó el apóstol Juan definiendo a Dios? Dios es amor. Y aquellos que operan bajo el amor, todo lo que hace será bendecido. No porque me estén viendo, sino porque hay uno en el cielo que está mirando nuestras acciones. Que algunas veces vemos gente que sabemos simular, ¿verdad? Usted nunca va a ver una azafata descontrolada en un avión, aunque se esté yendo de picada. Usted la va a ver siempre, no, todo está bien, tranquilo, nada va a pasar. Y el avión casi ya explota. Pero esa es una simulación. Ahora, el amor es mucho más profundo. La Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo. Y cuando dice que el amor todo lo soporta, alguna vez la gente dice, no, porque yo he pasado tanto, pero es refiriéndose al sufrimiento de Cristo. Él lo soportó todo. Él tenía el poder. En Él estaba el poder. Pero Él lo soportó todo por amor de nosotros. Entonces, estamos llamados a edificarnos mutuamente bajo ese principio del amor de Dios. Número 2, esto es elemental. Edificamos mutuamente sobre alguien cuando tenemos humildad. Esto es algo tan sencillo, pero algunas veces nos cuesta tanto a nosotros como humanos. Tratarnos con humildad. Que haya una intención en ti, que haya una intención en mí, que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Tú quieres ver a tu hermano crecer, tú quieres ver a tu hermano echar hacia adelante, tú quieres ver que tu hermano pueda ser un hombre que fluya en la palabra, tú tienes que ayudarlo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted sabía que Pedro o Simón, hijo de Jonás, era un hombre del burgo. Era un hombre sin letra. Y usted dirá, ¿por qué Jesús elige a un hombre sin letra? Para que en un momento determinado en la vida de los discípulos él fuera como el líder. ¿Sabe por qué Jesús lo elige? Porque Jesús quería dar una lección a todo lo demás. De que el importante en el reino no es fulano de tal, sino Jesucristo. Amén. El que hace las cosas grandes y maravillosas es Dios. El milagro no lo hace tú. La manifestación del Espíritu Santo no la produce tú, es Dios. Dios hace como Él quiere. Dios se manifiesta como Él quiere. Yo tengo un amigo predicador en República Dominicana. Y él es de estos predicadores que predican, oiga, que se comen al púlpito. Predica con una mano y tiras unos gritos y usted sabe, este brillo como de evangelista. Y él cariñosamente a mí me decía Copa. La historia de Copa tiene es una historia bien larga. Fue que yo fui copastor de alguien por muchos años y me pegaron el nombre de Copa. Y él me dice, Copa, tuve una experiencia. Y yo, ¿cómo así, mi hermano? Oye, prediqué en una iglesia con tanta unción, con tanto poder. Y sucedió algo que me dejó boquiabierto. Y yo, a ver, compa, ¿qué fue lo que le pasó? Dice, de repente yo estaba orando por unos hermanos y allá tenían un paralítico y él se paró. Un hombre que estaba en una silla de ruedas, llevaba como 20 años en una silla de ruedas. Yo estaba orando aquí y él desde allá se paró. Y yo, compa, el asunto es que el que produce los milagros no somos nosotros, es Dios.
Entonces, cuando tú y yo tenemos el ingrediente de la humildad, tú y yo vamos a hacer que otros sean edificados, que otros a nuestro alrededor sean bendecidos con la misma palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de todo esto, hermano? Es que un día todos estaremos delante de Dios. Hay gente que algunas veces se nos mete un orgullo religioso y creemos que la iglesia que tiene la verdad es la iglesia Jesús es el camino, y que un día cuando estemos delante de la presencia de Dios, la única iglesia que va a decir bienvenido al cielo es la iglesia Jesús es el camino. Déjame decirte que no, te va a sorprender. Porque allá, si un letrero debiera ver en el cielo cuando estemos allá, es bienvenido a lo lavado por la sangre de Cristo. Allí no habrá nombre, allí no habrá títulos. Que yo tuve más unción, que allá no habrá eso. Porque el reino de Dios no consiste en nada de esto. Cuando tú y yo queremos edificar mutuamente, debemos hacerlo con humildad. Tú ves a alguien cometiendo algo que no está bien, ve a hacer que te ayude. Así como nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: mira, papi, si sigue por ahí te vas a caer. Humildad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 en el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, con humildad. Tú edificas sobre la vida de alguien, tú edificas en el reino de Dios, tú haces un buen fundamento en el reino de Dios cuando lo haces con humildad, con paciencia, con mansedumbre, en amor uno con los otros. Número 3. Para tú edificar mutuamente tienes que incluir. Tú tienes que hacer partícipe a los que están a tu alrededor. Y yo no sé si usted se ha topado con gente que ellos creen que son absolutos en los lugares. Que el día que ellos no cantan no hay manifestación de gloria. Que el día que no son ellos que dirigen la apertura de un culto no se sintió la presencia. En el reino de Dios, hermano, todo lo que tú traes al culto es de edificación. Todo lo que tú traes de parte de Dios a un servicio contribuye y edifica a que todos seamos bendecidos. ¿No ha estado usted en algunos servicios, en algunos cultos, que el que dirige la alabanza primero tiene que durar 10 minutos? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y si ellos no encienden una atmósfera, no, hermano, usted desde que sale de su casa te tiene que venir con la intención de bendecir a Dios, y con esto usted va a contribuir a que todos seamos edificados en un servicio. Amén. Usted tiene que incluir a su hermano, la alabanza de su hermano, el amén de su hermano, la aleluya de su hermano. Es importante en medio de un servicio. Cuando tú eres excluyente, tú entonces no edificas de manera mutua a tu prójimo. Pero cuando tú lo incluyes, cuando tú le haces ver a tu prójimo que él es importante en tu vida, entonces la cosa es diferente. Volviendo a la pareja. Si su pareja tiene un par de días fuera de la casa, que un día usted le escriba un texto oye, tú me haces falta. ¿No se ha derretido usted, ministro?
Como que eso le hace sentir bien, ¿verdad? Porque usted lo está incluyendo. Porque usted venga y le diga a su esposa: mi amor, tu comida me hace falta. Aunque quizás usted no le diga te amo, pero por lo menos menciónele algo de lo que ella hace. Tu comida me hace falta. Cuando te incluye, edifica de manera poderosa sobre la vida de alguien. Mira lo que dijo Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Pablo era un hombre que vivía incluyendo. Y oiga, y si hubiésemos dejado a Pablo, todavía estuviera mencionando nombres. Pablo era un hombre de inclusión, de proyección, proyectaba a la gente. ¿Sabe, hermano, por qué en este tiempo la iglesia no está empoderada de manera poderosa sobre la humanidad? Porque nosotros algunas veces queremos hacernos absoluto. Pablo no. Pablo quería que todo el que tocara se convirtiera en un líder. Porque cuando tú incluyes a los demás y tú haces que los demás se desarrollen, tu trabajo va a ser más liviano. Cuando tú logras tener un liderazgo, un ejemplo en tu familia, los asuntos del hogar serán más fáciles de tratarlo. Pero cuando tú eres que tienes que tener el control de todo, no. Que si no soy yo que hago esto, si no soy yo que pongo aquello, si no soy yo que hago lo otro, nada sale bien. Tú tienes que delegar funciones. Y dejar que esas personas van a cometer sus errores. Pero ahí está la humildad para tú decirle: mira, mi hijo, esto se hace así. Mira, mi hija, esto se hace así. Oh, es verdad. Si la persona es agradecida, entonces va a dar la gracia. Entonces necesitamos incluir para edificar. Tú eres importante. Amén. Tú eres importante, dígaselo a su familia. Tú eres importante en mi vida, tú eres importante en el ministerio, tú eres importante en la iglesia. No viniste el domingo pasado, hermano, te extrañamos. Pero el lugar a que usted va y nadie lo toma en cuenta. Tenemos que aprender a incluir, a hacer que la gente que está a nuestro alrededor. Eso lo hizo Jesús. Jesús eligió a la gente menos calificada como discípulos. Fíjese que hasta un ladrón tenía como discípulo. Tenía allí mentirosos, imperativos como Pedro. Tenía incrédulos como Tomás. Tenía aventajados como a los dos hermanos que le pidieron a Jesús. La petición más sencilla le hicieron. Y ellos usaron a la madre y le dijeron: mamá, asegura el puesto de nosotros porque el maestro está diciendo que ya se va. Viene la madre y le dice: Señor, humildemente yo quiero pedirte algo. Que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bonito. Necesitamos incluir a los demás. Ya con esto termino. Edificamos de manera mutua cuando hay respeto. Tú quieres edificar sobre la vida de alguien, trátalo con respeto. Yo creo que fue Benito Juárez que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, cuando tú respetas a alguien, ese respeto un día se va a devolver a ti. Tú vas a hacer que tu prójimo crezca. Respeta al que está a tu alrededor. Respeta a tu hijo como padre. Respeta a tu pareja. Respeta a tu pastor. Respeta a tus líderes. Escúchalo. Sé sensible. Escucha la amonestación.
¿Sabe por qué la gente no crece en el liderazgo, en el ministerio? Porque nos hacemos soberbios. No queremos escuchar a nadie, no queremos que nadie nos amoneste. Pero para esto necesitamos entonces edificar respeto. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 1 dice: no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermana, con toda pureza. Necesitamos respetar a la gente. Yo no puedo subirme a este púlpito solamente a dar lastigazos. Tengo que subirme en este púlpito a edificar. Si queremos edificar sobre la vida de alguien, tenemos que ser respetuosos. El mismo Jesús nos enseñó al principio de respeto, de honrar. Respeto también es honrar. Honra a tu padre y a tu madre. La Biblia nos sugiere que honremos a aquellos que trabajan en la obra del Señor. Cuando una iglesia adquiere una cultura de honra, es una iglesia de bendición. Es una iglesia que todo el mundo quiere ser parte de ella. Es una iglesia que va a tener un impacto en la sociedad. Es una iglesia que va a arropar las comunidades cuando hay respeto, cuando hay honra. Que cuando otra gente escuchen hablar de tu pastor, que la gente lo escuche, tú dándole honra a esa persona. Hebreos 12:4 dice, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Contribuir a la paz de alguien o de otros y edificarnos de manera mutua, como edificamos de manera mutua a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, gracias por tu palabra, gracias por edificarnos. Gracias por edificar mi corazón, mi alma, Señor. Ayúdanos a la iglesia de hoy, a la iglesia militante del tiempo de hoy, Señor, a saber cómo estamos edificando, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo. Ayúdanos, Señor, sentir alegría cuando otro es bendecido. Ayúdanos a impulsar las vidas de otros. Ayúdanos, Señor, a ser personas que podamos contribuir al avance de otros en tu reino. Padre, que se pueda cumplir la palabra que tú oraste en San Juan 17, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Ayúdanos a seguir edificando en tu reino, Padre, de la manera correcta, de la manera que tú quieres que nosotros edifiquemos en la vida de los demás. Gracias, Señor amado. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Gracias por edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Obispo.
Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria y honra y alabanza a Cristo en esta preciosa mañana? ¿Cómo edificar correctamente? ¿Cómo tener una buena edificación en el reino? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para nosotros poder edificar en el reino de Dios, tenemos que entender los planos de edificación que están ya establecidos para nosotros. Y el apóstol Pablo dedica este tiempo para enseñarnos que si queremos edificar en el reino, no podemos hacer estas cosas sobre las cosas que proceden de acá de la tierra. Y cuando digo esto, me refiero en todo el sentido de la palabra, porque muchas veces dentro de lo que nosotros llamamos el evangelio y la vida de Dios en nosotros, hay muchos que se dedican a traer aditivos a lo que ya está establecido. Queremos alterar los planos. Y ese es el problema cuando estamos alterando los planos, porque comenzamos entonces a edificar no bajo el fundamento de Dios, sino que estamos ahora edificando en nuestras opiniones humanas, en nuestro razonamiento, en lo que no procede de Dios. Y Pablo apunta, denota que realmente lo que edifica en el reino de Dios son las cosas espirituales, es lo que procede de la vida del Espíritu, no lo de esta tierra. Por eso él comienza diciéndole, el reino de Dios no es comida, bebida, sino le dice, el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu. Pablo los lleva de vuelta a los planos de edificación que la iglesia debe tener. Es sorprendente ver en este tiempo lo que se está edificando y cómo se está edificando. Es sorprendente, es triste mirar muchas de estas cosas, cómo el tanto humanismo se ha infiltrado dentro de esto que nosotros debemos estar declarando y es el glorioso evangelio de Cristo, porque Él es, como leía la hermana en la lectura bíblica, Él es el fundamento de todas las cosas. Nosotros no podemos alterar el fundamento, eso es incambiable. Ahora, lo que sí tenemos que cuidar es cómo estamos sobreedificando en esto. Porque aquí es donde Pablo apunta y mire cómo él le dice, hagamos estas cosas para contribuir a la paz y a la mutua edificación, pero luego le da una advertencia en el 20, le dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y quizá para ellos aquí estaban hablando de comida, que si como carne, o si como viandas, o si como legumbres, o si como aquello, pero para nosotros es hoy poner un fundamento que no es el que procede de Dios. Que yo no te haga caer a ti o errar en la verdad de Dios. Por eso es que todos los edificadores tienen una responsabilidad. Como edificadores tenemos que ser edificadores responsables, porque cada palabra que nosotros, y me gustó una expresión que él hizo, cuando tenemos la oportunidad, porque esto es un privilegio. El hecho de que usted se pueda parar aquí, en este lugar, a dirigirse a la familia de la fe, a hablar lo que debe proceder del corazón de Dios, usted debe ser responsable con eso. Amén. Porque lo que queremos y lo que necesitamos es que nos lleven al entendimiento de comprender las cosas que son eternas y comencemos a abandonar las cosas que son terrenales. Dejemos lo terreno y comenzamos a ser establecidos realmente en la verdad presente, en el fundamento que es Cristo. Y bien lo dijo, es una mutua edificación. Yo hoy tengo la oportunidad de hablarle a usted
Y mañana usted tiene la oportunidad de hablarme a mí. Y nos sentamos a tomarnos un cafecito y comenzamos a hablar sobre los planos de edificación en el reino. Y usted me construye y yo contribuyo también a su avance y a su edificación. Sí, porque a veces pensamos que nada más se edifica desde aquí. El que es un buen edificador edifica donde quiera que esté. A usted lo pueden encerrar en una caja. Es más, yo digo, yo quiero, no sé si sería posible, pero yo quisiera que el día que yo me muera, aún desde la caja de muerto puede edificar a alguien. ¿A usted no lo cree? Usted edifica desde ahí también. Cuando alguien lo mira y cuando alguien mira y dice y comienza a recordar las cosas que usted predicaba por el Espíritu a su vida y decía, yo me acuerdo que ese hombre una vez me hablaba de Cristo, me decía aquello, lo otro. Usted comienza a edificar, porque de momento a veces está en la muerte y dice, ay, Señor, te hago el dueño de mi vida. Mire qué cosa, lo que no pudimos hacer a veces en vida, tenemos que hacerlo en la muerte. Sí, hermano, porque es que no somos nosotros, es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, amén. Gloria a Dios. Así que es importante que seamos edificadores responsables. Sí, yo sí en mi muerte puedo poner el último ladrillo, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo que no va a pasar? Tú te vas a morir. Un día de esto te vas a morir. Todos nos vamos a morir. No le voy a dar una palabra, no le puedo dar una palabra. Estoy muerto. Estoy ausente del cuerpo, pero presente en Cristo. Amén. No se confunda. Usted no hablará aquí en lo físico, por allá en la eternidad está dando gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Seamos edificados en Él. Sí, hermano, este tiene que ser nuestro anhelo. Siempre dispuestos a edificar. Edifiquen su familia, edifiquen sus amigos, edifiquen los enfermos, edifiquen en todo. Mire, cuando tenga la oportunidad, siempre que tenga la oportunidad, como nos dice la Escritura, dedíquese, contribuya hacia algo que produzca la mutua edificación. Entonces, si estamos edificando de acuerdo a los planos del reino, entonces tenemos que desechar de nosotros todas aquellas cosas que pueden obstruir la edificación correcta en el amado. Amén. Así que reciba la palabra del Señor en esta mañana, atesórela en su corazón y pongamos por obra aquello que recibimos por entendimiento en Cristo Jesús. Bien, en esta semana damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad. Sabe que el día miércoles continuamos, ¿verdad?, con el seminario bíblico, los días miércoles, ¿verdad?, para los hermanos que están estudiando y aún aquellos que no están estudiando, también entérese que aquí se está dando la palabra del Señor. Y los días viernes tenemos los